Bueno, vamos a revisar noticias internacionales y, por cierto, una actualización de lo que está sucediendo en Perú con esta crisis política que realmente tiene al país sumido en la confusión y la incertidumbre. Sí, pues al principio de este informativo le comentábamos qué es lo que ocurría en terreno con José Antonio Neme, pero también vamos a profundizar sobre este tema junto a Soledad Agüero. Sol, ¿cómo están? Hola, Soledad. Bueno, claramente el foco de la agenda internacional ha estado centrado en lo que está pasando en Perú, con toda la confusión y toda la incertidumbre, con este choque de poderes que hemos visto entre el Poder Ejecutivo, por un lado, liderado por el presidente Martín Vizcarra, y el Congreso de mayoría opositora, de mayoría fujimorista. También lo que queda del aprismo es un tema sumamente complejo, así que tratemos de entregar ahora algunas claves para que no nos perdamos en medio de todo este conflicto. Y aquí lo primero que hay que tomar en consideración es que la clase política peruana desde hace años que está sumamente desprestigiada, con varios políticos, entre ellos casi todos los últimos expresidentes, la misma líder de la oposición, Keiko Fujimori, salpicados por el escándalo de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, ¿no? Y Vizcarra, desde que asume la presidencia en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, es que trata de impulsar una agenda de reformas políticas, de mayor transparencia, y una de ellas, que es la que termina haciendo detonar todo este conflicto, tenía que ver con un cambio en la forma de nombrar a los integrantes del Tribunal Constitucional, que estaba a cargo del Congreso, y el gobierno dice que este proceso ha sido muy poco transparente, pero la oposición, por el otro lado, trataba de bloquear esa agenda del presidente Vizcarra y se oponía a esa reforma al Tribunal Constitucional. Sí, es un nombramiento que habitualmente se puede demorar cerca de 90 días, pero sí, ellos trataban de hacerlo en 5 días y además saltándose el concurso público. Por lo tanto, no era nada de transparente. No, y de hecho, antes de que se pudiera discutir esta cuestión de confianza que plantea Vizcarra, es que el Congreso votó para elegir al primer miembro de ese tribunal. Y sobre ese punto hay un dato también relevante que no hay que perder de vista, y que es que esta semana debiera volver a declarar Jorge Barata, que es el exdirector de la empresa Odebrecht en Perú, y se esperaba que se conocieran los nombres de unas 170 personas que estaban relacionadas con este escándalo, entre ellos varios congresistas, y por eso es que la oposición quería seguir manteniendo el control de los nombramientos del Tribunal Constitucional para poder nombrar a jueces afines a ello y salir impune de todas estas investigaciones. Claro, los juristas con los que ellos al menos quería que llegaran al Tribunal Constitucional son afines al fujimorismo, y muchos congresistas que están enfrentando cargos por esto, pero que por el fuero están suspendidos esos casos, definitivamente podrían ser desaforados ya con esta decisión del presidente Vizcarra. Claro, o revisar el Tribunal Constitucional bien inclinado, digamos, sus casos. Especialmente el de la líder del fujimorismo, que es Keiko, que está en prisión preventiva. Entonces, sí, ella estaría detrás de todo esto. Claro. Se habían conocido algunos testimonios a través de algunos medios de investigación peruanos que hablaban que miembros del Tribunal Constitucional habían recibido sobornos para que dejaran en libertad a Keiko Fujimori. Ese es el contexto en el que se da todo esto. Y es aquí donde la Constitución peruana faculta al presidente a disolver el Congreso a través de estas llamadas cuestiones de confianza, donde ahí el gobierno le pide al Parlamento que apruebe una determinada ley, y en caso de que se rechace uno de los resquicios que contempla la Constitución, si es que ya han ocurrido 2 rechazos de la confianza durante un mismo gabinete ministerial, es disolver el Parlamento y llamar a elecciones dentro de los próximos 4 meses. Vizcarra ya había puesto fecha, 26 de enero de 2020, y es por eso que él hace este anuncio, que es una medida que la ciudadanía venía pidiendo. De hecho, salieron a celebrar a las calles, pero el problema es que muy poco antes de que Vizcarra anunciara esta disolución, algunos congresistas ya habían dado su apoyo a esta medida, que finalmente la terminaron aprobando, y por eso dicen que lo que hizo Vizcarra es inconstitucional, y esto ha generado todo un debate entre los juristas peruanos de ver quién tiene la razón en este caso. Ya vamos a seguir profundizando más adelante sobre este tema, pero hay otras cosas que están pasando también en el mundo. Pasemos a ver lo que ocurrió en China con las imágenes de las celebraciones por los 70 años de la fundación de la República Popular, con un desfile que estamos viendo ahí, que es el mayor desfile de la historia de ese país, que contó con la presencia del presidente Xi Jinping.
Ahí vemos que participaron unos 15.000 soldados, dispararon cerca de 70 cañonazos, mostraron una serie de armamentos nuevos en la plaza de Tiananmen, que fue la plaza donde Mao proclamó la fundación de la República Popular y también recordada por ser el escenario de las protestas de 1989. Xi Jinping, que últimamente se le califica como el líder chino más poderoso, tal vez desde Mao, y que dio un discurso donde exaltó los logros de China, hizo también un llamado a mantener la unidad en torno al Partido Comunista y pidió continuar con la completa reunificación del país, haciendo alusión a la isla de Taiwán, que China considera como parte de su territorio, con la que ha estado también involucrado en una serie de tensiones, y ninguna palabra para lo que está pasando en Hong Kong. Y las imágenes que estamos viendo distan completamente de lo que se vivió en ese territorio semiautónomo. Los invito a que pasemos a revisar esas imágenes, pero les advertimos que son imágenes fuertes de lo que pasó en las últimas protestas en Hong Kong, donde ahí se esperaba que hubiera manifestaciones. Y podemos revisar esas imágenes de sala de dirección con las protestas en Hong Kong, porque se vivió un episodio ahí que estamos viendo de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, donde por primera vez uno de los manifestantes resultó herido a bala por uno de los agentes que estaba ahí en el lugar. Les advertíamos que son imágenes fuertes, esa persona estaba hospitalizada. Se estima que la jornada terminó con al menos 15 personas heridas y 51 detenidos en un territorio semiautónomo, excolonia británica, que está enfrentando su mayor crisis política. Ya suman 4 meses de protestas contra la autoridad de China. Y por eso para muchos esta celebración que veíamos recién, los festejos en Beijing, fue muy distinto a lo que se vivió acá, porque para muchos de los habitantes de Hong Kong este día significa una especie de duelo nacional, donde estaban prohibidas las manifestaciones, pero muchos salieron a las calles y, como ya ha sido la tónica durante estos últimos 4 meses, se produjeron incidentes entre los manifestantes y la policía. Bien, y avanzamos ahora a la región para revisar lo que está pasando en Taiwán, también precisamente con un puente que, como observamos, cayó mientras estaba circulando un camión cisterna con combustible que se desplomó mientras había 3 barcos ahí en el río. Hay 2 muertos hasta el momento, una decena de heridos, varios con lesiones graves. No se sabe todavía la causa de este accidente, pero se cree que los pilares se podrían haber debilitado porque algunas horas atrás había pasado el tifón Mitag. Hay unos 60 militares que están ahora trabajando en las tareas de rescate. Este tifón ya avanzó, ya no representa una amenaza para Taiwán, pero de todas formas este puente es una atracción turística, tiene 18 metros de alto, 140 metros de largo, y se venía advirtiendo que tal vez la estructura no era lo suficientemente fuerte como para enfrentar una situación así, pero las autoridades están trabajando para poder responder bien a esta emergencia con una imagen impresionante como acabamos de observar. Y ahora vamos a nuestro país vecino, porque el Instituto Nacional de Estadística se entregó nuevos datos sobre el aumento de la pobreza en Argentina en medio de un contexto electoral. Tenemos algunos datos para revisar en nuestro video wall. Los invito a que veamos acá cómo era el porcentaje de pobreza en el primer semestre de 2018, 27,3% de personas que estaban por debajo de la línea de la pobreza, una cifra que aumenta en este mismo periodo del 2019 a 35,4%, algo que es un aumento de 8,1 puntos porcentuales. Hay 15 millones de personas que en estos momentos están bajo la línea de la pobreza en Argentina, un dato que sin duda es tal vez la peor noticia para el presidente Mauricio Macri en sus intentos por revertir los malos resultados de las elecciones primarias, donde ahí la diferencia con su rival Alberto Fernández era muy significativa. Y hay que considerar además que estas cifras incluyen solo el primer semestre, o sea, no está incorporada
la última devaluación, tampoco el aumento de la inflación, por lo que se estima que ese porcentaje de aquí a fin de año va a ser peor. Las proyecciones están hablando de un 37% de pobreza de aquí a fines de 2019, que va a ser algo que le va a tocar enfrentar a el próximo presidente, que según los pronósticos, de no haber mayores sorpresas, debiera ser Alberto Fernández. Ahora este índice, impresionante lo rápido que ha crecido en poco más de 15 meses, tiene que ver básicamente con la inflación. Una inflación que está en torno al 50-60% mensual, o anual, perdón, evidentemente va golpeando en el bolsillo de la gente más pobre. O sea, el valor del dinero, del peso argentino, se devalúa mes a mes, día tras día, semana a semana, y es por eso que tienen menos poder adquisitivo y caen. No solo eso, sino que además la economía argentina está en recesión. ¿Qué significa estar en recesión? Está decreciendo, es decir, hay menos actividad económica, por ende hay menos trabajo, menos empleo, menos dinero disponible. Y eso hay que sumar que los alimentos, por eso mismo, se han encarecido en cerca de un 58%, los salarios no han subido y por lo tanto hay un mayor número de ciudadanos que no puede costear su comida, ¿no? Es que en la escala de la inflación, lo primero que pasa es que evidentemente el peso se devalúa, pierde su poder adquisitivo, y en la segunda escala suben los precios, y en la tercera escala y al final de la fila están los sueldos. Claro, tal vez otro de los porcentajes preocupantes que deja este último informe es que el 50% de los menores de edad, o sea, 1 de cada 2 en estos momentos en Argentina, está viviendo en la pobreza, y el número de indigentes también ha aumentado con un 7% de argentinos que son indigentes, algo que sin duda es el gran tema que está marcando la campaña electoral en Argentina. Y otro de los temas de la agenda internacional que nos mantiene muy pendientes es la teleserie que está protagonizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con esta llamada al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para tratar de presionar para que investigue a su rival Joe Biden y su hijo. Sin embargo, Ucrania no habría sido el único país al que Donald Trump habría tratado de presionar para beneficio político, porque según el primer ministro de Australia, Scott Morrison, en base a un reporte que había publicado antes el New York Times, él confirma que Trump le pidió ayuda para tratar de desacreditar la investigación de la trama rusa. Y con ese fin, lo que Trump le había pedido era que ayudara al fiscal general William Barr a juntar una serie de pruebas para desacreditar al fiscal especial Robert Mueller, que fue quien estuvo a cargo de esa investigación. ¿Y por qué Australia? Porque la investigación de Mueller dice que fueron precisamente oficiales australianos los que contaron que habían visto cómo personas vinculadas a la campaña de Donald Trump se estaban coordinando con el gobierno ruso para interferir en las elecciones de 2016, y fue eso lo que dio origen a la investigación del FBI, según el New York Times, desde la Casa Blanca, al igual que, como se reporta con la conversación telefónica con el presidente ucraniano, habrían tratado de mantener oculta la conversación. Muy bien, muchas gracias, Soles. Nos vamos a mantener muy pendientes entonces también de lo que ocurra en Perú. Por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes.